buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, bienvenido Antonio, hola Viviana, Aarón, Eduardo, Katy, hola Pío, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Después de tantos mensajes acerca del capítulo 29, ahora vamos a llegar a este asunto maravilloso que aparece en el capítulo 30, el altar del incienso dorado, ¿no es cierto? Al estudiar los tipos que aparecen en el Tanaj, en especial los de Shemot y Vayikra, lo más difícil de ver es cómo aplicarlos a nuestra vida creyente cotidiana. No es tan difícil estudiarlos y entenderlos de una forma doctrinal, pero aplicar estos tipos de una manera práctica a nuestra vida diaria como creyentes requiere de cierta experiencia. Antes de arrancar de pleno con el tema, vamos a ver un video, como siempre, acerca del pedacito que toca al altar del incienso para tener una idea de cómo es. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Bueno, vamos a empezar entonces. Hola Jorge, hola Carla, bienvenido Juan Esteban. Vamos entonces a empezar ahora sí de lleno. El altar de incienso es el lugar donde comienza el servicio sacerdotal. En cuanto al altar del incienso, yo quisiera preguntarles esto. ¿Por qué el altar es una de las últimas cosas que se revelan en el libro de Shemot? Si leemos el capítulo 25 nos damos cuenta de que la primera cosa que se revela es el arca, ¿no es cierto? El relato continúa con la mesa, de los panes, la menorá, la edificación del tabernáculo. Mientras leemos los capítulos del 25 al 27 nos vamos a preguntar por qué no se menciona el altar del incienso en esa sección, ya que es ahí donde va colocado. Además, el capítulo 27 describe el altar de bronce y el atrio del tabernáculo. El 28 habla de las vestiduras sacerdotales, el 29 la santificación de los sacerdotes. De hecho, el 29 trata de la comida de los sacerdotes, cosa que acabamos de estudiar. Por lo tanto, el capítulo 28 habla acerca de la vestimenta y el 29 de la comida. Y después de todo esto, en el 30 recién, tenemos la descripción del altar dorado para el incienso. Por lo tanto, el altar del incienso es el último mueble del tabernáculo que es revelado. O sea, el altar del incienso es mencionado una vez que todo el tabernáculo
tabernáculo, el Ohel Moed, junto con el resto del mobiliario, ya ha sido revelado. Todavía nos va a faltar la fuente de bronce, es cierto, pero esa está afuera, está en el atrio y no en el tabernáculo mismo. Entonces, cuando los sacerdotes ya están vestidos y han comido, sus manos han sido llenadas, ¿no es cierto? Y están listos a partir de ese momento para servirle a Elohim. Al final del capítulo 29 del tabernáculo, junto con su mobiliario, está completo, así como el sacerdocio, ya ha sido todo preparado. En ese momento es que comienza el servicio santo. Pero ¿con qué debe comenzar este servicio santo, este servicio sacerdotal? Tal vez algunos piensen que este servicio debería comenzar con el altar del holocausto. Sin embargo, según el relato divino que aparece en Shemot, este servicio comienza con la menorá dorada para el incienso y el cual, con la menorá dorada que está al lado del altar del incienso, perdón, porque leí atropellado, el cual es justamente el segundo altar. En cuanto al tabernáculo como un todo, tenemos dos altares, ¿no es cierto? El altar del holocausto que estaba en el atrio, que es el primer altar, y el altar dorado para el incienso que estaba en el lugar santo. Lo llamamos el segundo altar. Ante los ojos de Elohim, el servicio sacerdotal comienza en el altar del incienso, lugar donde se ofrecen las oraciones a Elohim. Yo creo que en nuestra vida creciente es muy útil que estudiemos por un tiempo la importancia de que el servicio sacerdotal comienza justamente en el altar del incienso. La posición del altar del incienso, en primer lugar, a fin de que nos impresione la importancia de este altar, les pido que presten atención a un diagrama del tabernáculo que voy a adjuntar después en el post, ¿no es cierto? Es un diagrama muy simple del formato de tabernáculo y la colocación de sus muebles, ¿no es cierto? El tabernáculo, que era una estructura que medía 30 codos de largo y 10 de ancho y 10 de alto, como ya estudiamos, se dividía en dos partes: el lugar santo, sí, el cual medía 20 codos por 10, y el lugar santísimo, que era un cubo que medía 10 codos de largo, de ancho y de alto. La mesa estaba al lado norte del lugar santo y la menorá estaba al sur. El arca, el punto de enfoque de todo el tabernáculo, sí estaba en el lugar santísimo, como ya estudiamos. Pero ¿dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santo, muy cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, prácticamente frente al velo. De hecho, existe cierta ambigüedad en las escrituras en cuanto a la localización del altar del incienso. Es difícil decir si estaba fuera del velo o dentro de este. En relación con la localización de este altar, aparentemente hay una discrepancia entre lo que se menciona en el Tanaj y lo que se menciona en el Brit Hadashah. Shemot 36 dice que el altar del incienso estaba antes del velo, es decir, fuera, ¿no es cierto?, del Santísimo. Ponlo frente a la cortina que está sobre el arca de la alianza, frente a la cubierta que hay sobre la alianza, donde me reuniré contigo, dice Shemot 36. Esto indica claramente que el altar del incienso se encontraba en el lugar santo, el cual estaba fuera del velo y no en el lugar santísimo, que ya estaba pasando el velo, ¿no es cierto? Pero en Ibrí 9:4 dice que el lugar santísimo contenía el altar del incienso. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el Santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaban una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Por lo tanto, muchos maestros creyentes, muchos lectores de las escrituras piensan que debe haber ocurrido algún error, ¿no es cierto? Algún error de copista, como siempre acusan. Sin embargo, no es el caso. Conforme a varios puntos, la aparente discrepancia tiene un gran significado espiritual. Justamente cuando tenemos estas cosas que parecen ser controvertidas, ¿no es cierto? Y que son las típicas que los ateos y los incrédulos acusan de las contradicciones de la Biblia, generalmente es porque tienen un significado escondido, un significado espiritual que en realidad no es que esté escondido, sino que la carne no puede verlo. Por lo tanto, vamos a estudiar este asunto. En primer lugar, el relato del Tanaj acerca de la localización del altar del incienso implica la relación más cercana
del altar con el arca del testimonio, sobre el cual estaba la cubierta del propiciatorio, como mencionado, donde Elohim se reunía con su pueblo, dice. El relato dice que el altar del incienso estaba colocado delante. La palabra que se utiliza en los originales es panim, que ya la hemos encontrado muchas otras veces, significa rostro, quiere decir frente a, ¿no es cierto? De frente, delante, panim, del arca del testimonio, sin hacer mención de la separación del velo que debería estar entre ellos, ¿no es cierto? Dicen en Shemot 40, coloca el altar de oro para el incienso delante del arca de la alianza, luego pon la cortina para la entrada del tabernáculo. No queda muy claro, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir estudiando. Según otra versión, en Melahim Aleph 6:22 dice que el altar del incienso pertenecía al oráculo. Algunas versiones traducen dentro, otras traducen junto o delante. ¿Sí? En hebreo dice Hamizbeach Asher la Devir. El prefijo le, colocado delante de la palabra devir, justamente normalmente traducido como junto a y no como dentro de, ¿sí? Que sería justamente otro prefijo que es be, se coloca delante, sería va devir en vez de la devir. Entonces, devir se traduce como oráculo, es la palabra que se traduce como oráculo, deriva de davar, obviamente, palabras, ¿sí? Y alude también al lugar santísimo en cuanto a santuario. Dice, por ejemplo, la versión Reina Valera dice, también recubrió de oro todo el altar que estaba ante el santuario, ¿no es cierto? La Kadosh dice, también cubrió con oro todo dentro del lugar Kadosh Kadoshim. La Vine dice, también recubrió de oro todo el altar del santuario. Esta no se pronunció por ninguno, lo dejó en abierto. La versión de Jerusalén dice, revistió de oro también la casa, absolutamente toda la casa. Otra que también se pone sobre el muro y no determina absolutamente nada, si estaba junto, si estaba adentro. Entonces, en Shemot 26:35 solo se menciona que la mesa y la menorá estaban en el lugar santo. No se menciona el altar del incienso. Eso no ha sido mencionado antes. Fuera del velo colocarás la mesa y frente a la mesa en el lado meridional del tabernáculo, la menorá, pondrás la mesa en el lado norte, dice en Shemot 26:35. El oráculo que aquí se menciona significa el lugar donde Elohim habla justamente, y él dijo que desde allí se reuniría con su pueblo, y esto implica el lugar santísimo en el cual estaba el arca de testimonio junto con la cubierta del propiciatorio, ¿sí? Por lo tanto, el Tanaj ya había indicado que el altar de incienso pertenecía al lugar santísimo, ya aunque estaba en el lugar santo. ¿Sí? No estaba, pero está relacionado, como vamos a ver enseguida. Su función se relacionaba con el arca del testimonio dentro del lugar santísimo. De hecho, el humo del incienso atravesaba el velo sin problemas, ¿no es cierto? Y en este sentido, siendo que tipifica las oraciones, se trata justamente del artefacto que establecía la comunicación entre ambos sectores. Eso es lo que simboliza este altar del incienso. Por este motivo, estaba en el lugar santo, donde los sacerdotes se ocupaban del incienso cada día, estableciendo la conexión del lugar santo con el lugar santísimo a través del humo, o sea, las oraciones que suben al trono. En el día de la expiación, tanto el altar del incienso como la cubierta del propiciatorio del arca del testimonio se rociaban con la misma sangre para expiación. Dice en Shemot 30, una vez al año Aarón realizará una purificación sobre sus cuernos, o sea, los cuernos del altar de incienso, con sangre de la ofrenda de purificación por el pecado. Se realizará una purificación en él una vez al año a través de los siglos. Es sagradísimo para Yahweh. Después también en Vayikra, en capítulo 16, 17, en varios pasuquín, dice, Aarón ofrecerá entonces su becerro de
de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su becerro de ofrenda por el pecado y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático finamente molido, y lo traerá detrás de la cortina. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca de la alianza para que no muera. Tomará un poco de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental, y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Entonces inmolará el chivo del pueblo como ofrenda, para ofrenda por el pecado, traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del becerro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la misma. Cuando haya hecho expiación por sí mismo y por su familia y por toda la congregación de Israel, saldrá al altar que está delante de Yahweh, y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la aplicará a los 4 cuernos del altar, y el resto de la sangre la rociará sobre el mismo con su dedo 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. Todo esto está en Vayikra. A través del proceso, entonces, que el sumo sacerdote debía realizar en Yom Kippur, podemos obtener mayor claridad. Vemos que para el sacerdote no morir al entrar en el lugar santísimo, entraba llevando un incensario en el que colocaba tanto incienso como fuego del altar, ¿sí?, de incienso que estaba en el lugar santo. De manera que el humo era introducido en el lugar santísimo por el sumo sacerdote, pero el altar permanecía fuera en el lugar santo. Luego entonces el sumo sacerdote podía purificar el arca con la sangre de los sacrificios, tanto la del becerro por sí mismo como el chivo por el pueblo. Esas son cosas que vamos a estudiar en su momento, ¿no es cierto? Esos sacrificios especiales. Y después de hacer esto salía del lugar santísimo, regresaba al lugar santo y purificaba también el altar del incienso. Los 4 cuernos que están aquí mencionados son los de este altar, no hay otro dentro del tabernáculo. Entonces, finalmente, tenemos también que el altar del incienso está relacionado con la oración, una cosa que creo que la mayoría ya sabe, ¿no es cierto? Dice en Lucas 1, toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. ¿Sí? Cuando el sacerdote a la tarde entraba a encender la menorá, ¿no es cierto?, y a cambiar el incienso, como quedó indicado que ahí tenía que cambiarlo y volver a encender todo. Entonces, en ese momento había un momento de oración. La gente que se reunía normalmente en la puerta del templo, en el atrio, en el patio, en diferentes lugares de acuerdo a su posición, si eran hombres o mujeres, entonces oraban en ese horario. Entonces el malaj de Yahweh se le apareció a Zecarías, ¿no es cierto?, puesto de pie a la derecha del altar de incienso. Esto está en Lucas, en el capítulo 1. En Ibrín también vemos que orar es entrar en el lugar santísimo e ir al trono de la gracia, representado por la cubierta del propiciatorio sobre el arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo. Como dice en el capítulo 10, así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el santísimo por la sangre de Yahshua, o sea, esa es la puerta justamente de entrada que se tiene para llegar al trono. Por eso, en ese sentido, sabemos que se refiere a las oraciones. A menudo nuestras oraciones comienzan en nuestra mente, la cual es parte de nuestra alma y que es representada justamente por el lugar santo. Pero nuestras oraciones nos deben llevar justamente a nuestro ruach, que es representado por el lugar santísimo. Si quedan en el lugar santo, son puramente almáticas. Debido a todos estos puntos, el escritor de Ibrín calcula que el altar del incienso pertenecía al lugar santísimo. En realidad forma parte de los dos, porque el humo es una sustancia que no puede ser encajonada, ¿no es cierto?, ni limitada, de la misma manera que el ruach no puede ser limitado. Ibrín 9.4 nos dice que el altar de oro para el incienso estaba en el lugar santísimo, de la misma forma en que dice que la menorá y la mesa de los panes estaban en el lugar santo en el Pasuk 12, eso sí lo afirma exactamente. Lo que dice es que el lugar santísimo tenía un altar de oro, ya que pertenecía al lugar
lugar santísimo también. El altar de oro es un intermedio, es como un portal, como una cosa que establece justamente la comunicación entre las dos partes. Este concepto encaja con todo el énfasis del libro de Ibrín, justamente, que es el de podemos pasar, tenemos entrada abierta, ¿sí? Que debemos pasar justamente del alma, que es el lugar santo, al Ruach, que está representado por el lugar santísimo. Ay, a ver acá. Hola Johnny, hola Mili, hola Jorge, bienvenidos. Hola Magnolia. Shalom Juan. Bienvenidos. El centro de la administración de Yahweh. Según el diagrama del tabernáculo y del atrio, ¿no es cierto? El punto central, ya hemos hablado, era el arca. Sin embargo, en nuestra vida práctica, el centro es el altar del incienso, porque es el punto donde nosotros nos comunicamos, sobre todo hoy por hoy que estamos en ese intermedio, ¿no es cierto? Esto indica que la vida intercesora de Mashiach es el centro de la práctica divina, de la administración divina. En el universo existe una cosa que puede ser llamada la edificación, la administración o la práctica divina, como se desee. La cuestión es que se refiere a no solo a la obra ya consumada de Mashiach, sino a la obra que él sigue realizando en este momento. ¿No es cierto? Podemos usar diferentes términos para describir este asunto: edificación, administración, práctica, impartición, mover, gobierno, lo que quieran. Todas estas cosas pueden considerarse sinónimos en esta aplicación, ¿sí? Ya que se refieren a una misma cosa. Esto quiere decir que la edificación de Elohim, impartición, etcétera, etcétera, todos hablan acerca de lo mismo. Yahweh no es ocioso, él es un Elohim de propósito, él tiene un propósito y él se está moviendo, trabajando, actuando, impartiendo, administrando. Este diagrama del tabernáculo es un cuadro muy preciso y detallado de la administración de Elohim, de su edificación en este universo. Cuando estudiamos el altar del incienso, estudiamos el punto más grande de todo el universo, porque es el punto donde la tierra y los cielos se besan. No hay nada más central que esto. En nuestras vidas prácticas esto es central. Aunque no somos políticos definitivamente, somos dignatarios celestiales, ¿sí? Además estamos estudiando la política universal, por así decir, la política de Elohim, cómo nos manejamos en cada una de las situaciones, no solo situaciones legales, humanas, terrenales y nada más, ¿sí? Sino todas las situaciones que tenemos en los ámbitos espirituales. El arca que estaba en el lugar santísimo es la sede del gobierno, es nuestra capital celestial, es el lugar donde tenemos acceso al trono, ¿sí? Entonces el altar del incienso se puede considerar como nuestra forma de conexión con la sede del gobierno celestial. El trono es la sede del gobierno. Esto quiere decir que todo es ejecutado, se motiva y se lleva a cabo desde este centro divino. La intercesión de Mashiach conecta nuestras oraciones con la sede gubernamental de Elohim. Él es nuestro intercesor, él es nuestro intermediario. La vida intercesora de Mashiach, su vida de oración, ¿no es cierto?, es el centro de la administración de Elohim. Y él trabaja a través de nuestras oraciones. El libro de Hitgalut trata de la administración de Yahweh, ¿no es cierto? La ejecución divina revela justamente el trono de Elohim y su administración en todo el universo. Sin embargo, todo lo mencionado en Hitgalut 8 se ejecuta en el altar del incienso y no en el trono. Veamos. Y otro malaj vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del malaj en presencia de Yahweh. Sobre este altar entonces se ofrecen a Elohim las oraciones de los santos y el incienso de Mashiach es añadido a ellas. Cuando las oraciones de los santos suben a Elohim junto con el incienso de Mashiach, cosa que vamos a estudiar un poco más adelante, Elohim ejecuta su administración, ¿sí?
La vida de oración del Mashiach corporativo es sumamente importante. El centro de la ejecución del gobierno de Elohim aquí en la tierra, entonces, es la vida de oración de Mashiach, según lo indica Hitgalut. Tal vez algunos lectores de este capítulo de Hitgalut digan, no podemos ver la oración de Mashiach en Hitgalut 8. Solo podemos ver las oraciones de los santos. O sea, no podemos ver la intercesión de Mashiach porque no está directamente mencionada. Sin embargo, los santos son uno con Mashiach. Si no estamos ligados absolutamente a Mashiach, no tenemos nada para ofrecer y no tenemos siquiera incienso para ofrecer. Las oraciones mencionadas en Hitgalut 8 ya no son las oraciones de un Mashiach individual, ¿sí? Sino que se han convertido en las oraciones del Mashiach corporativo, que ahora él es la cabeza de su cuerpo. Entonces este cuerpo está levantando esas oraciones y la cabeza las lleva en intercesión. El cuerpo todavía no está capacitado para llevarlas de manera directa al Padre. La cabeza es quien intercede en todo momento para llevar las oraciones que corresponden. Ciertamente los santos somos uno con Mashiach en cuanto al asunto de la ejecución que se da en el altar del incienso, o nuestras oraciones directamente no llegan ni al techo. Por lo tanto, cuando hablamos en este mensaje acerca de la vida de oración de Mashiach, nos referimos a la vida de oración del Mashiach corporativo, ¿sí? Mashiach no puede elevar las oraciones al trono del Padre si sus santos no oran. Eso es bastante importante. Eso es lo que en última instancia retrasa el reino, por así decir. Él toma nuestras oraciones, las une a sí mismo, ¿sí? Porque Él es el mucho incienso, y las eleva al Padre. Si nosotros no oramos, Él no tiene nada con lo cual trabajar. Además, debemos tener presente que siempre que oramos en el Ruach, Mashiach ora en nuestra oración, cosa que ya estudiamos también. Mashiach es nuestro nuevo yo en el Ruach, es nuestro nuevo hombre. El Berijá ya habla de orar en el nombre de Elohim, lo cual de hecho es orar en Mashiach. Mashiach contiene el nombre del Padre, ¿no es cierto? Y ese nombre ha sido colocado dentro de nosotros. Ese orar en el nombre de no es una cláusula como acostumbramos a hacer, como a todos nos han enseñado, que firmamos al final de nuestras oraciones, lo pedimos en el nombre de Yahshua, sino que se trata de una posición espiritual. ¿Sí? Oramos es decir, en un lugar, me coloco en un lugar. ¿Cómo me coloco en ese lugar? Materialmente tendría que estar parada en ese lugar para estar en ese lugar, ¿no es cierto? Pero espiritualmente es una posición que tenemos dentro de Mashiach, ¿sí? Entonces allí estamos en el Ruach. Al hacerlo en realidad es Mashiach quien ora, evidentemente, porque si nos colocamos en nuestro nuevo hombre, quien está allí es Mashiach. Por lo tanto, por ejemplo, supongamos que vamos al banco para cobrar un cheque que está a nombre de otra persona, ¿sí? ¿Reconocerá el banco nuestro nombre o el de la persona que nos ha dado el cheque? Evidentemente el banco no va a prestar mucha atención a nuestro nombre, pero sí va a mirar la firma del que valida ese cheque, ¿no es cierto? De igual manera, cuando oramos en el nombre de Mashiach, oramos en Él, y es Él quien ora. Él es la voz de quien el Padre escucha. Él es la firma que llega allá arriba. El Padre lo ve a Él y no a nosotros. A nosotros siempre se nos ve indirectamente y a través de Mashiach, ¿sí? Él ora en nosotros también, porque Él está dentro de nosotros y nosotros en Él, otro misterio, y Él ora en nuestra oración. A los ojos de Elohim, las oraciones apropiadas de los santos y de las congregaciones son las oraciones de Mashiach y son todas partes de su intercesión. Un libro representativo. Las escrituras son un libro de cuadros, lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? El cuadro representado en las escrituras corresponde con el diagrama del tabernáculo y del atrio. Las escrituras tienen un libro que puede ser considerado como el representante de todas las escrituras. Este libro es la Besorá de Yahanan, que se ha ocupado muy especialmente de la parte interna y espiritual. Las escrituras comienzan con las palabras en el principio, ¿no es cierto? En Bereshit. La Besorá de Yahanan comienza de manera muy similar, como sabemos. Bereshit 1 nos dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Al hablar de la palabra que estaba con Elohim y que era Elohim, Yahanan dice todas las cosas por medio de él llegaron a existir y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Todo lo que existe ha llegado a la existencia por medio de él. Por lo tanto, en la Besorá de Yahanan tenemos el asunto de la creación.
El Tanaj dice mucho acerca del tabernáculo. También encontramos el tabernáculo en la Besorá de Yahanan, cuando dice, la palabra se hizo carne y tabernáculo entre nosotros. Yahanan hasta inventó una palabra porque ese verbo que él inventó no existe realmente en griego. El relato que aparece en Yahanan es acerca del tabernáculo. En este evangelio, Yahshua mismo es el tabernáculo de Elohim. Al hablar acerca de Yahshua, Yahanan, el inmersor, dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces aquí tenemos el altar. En el capítulo 3 de Yahanan tenemos el lavacro, ya que este capítulo habla acerca del lavamiento que se obtiene por medio de la regeneración. Debido a que la regeneración es un tipo de lavamiento, Tito 3:5 usa justamente la expresión el lavamiento de la regeneración. Sí, cosas todas estas que se estudiarán en su momento. Simplemente estamos mencionando la relación que existe entre una cosa y otra, o sea, la realidad de las sombras. Esta regeneración que nos lava es el lavacro. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del ruaj de santidad que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yahshua el Mashiach, nuestro Salvador, dice Tito en el libro de Tito. A medida que pasamos por el altar, en el capítulo 1 de Yahanan y el lavacro, ¿no es cierto?, que está en el capítulo 3, llegamos a la mesa del pan de la proposición justamente en el capítulo 6. El pan de esta mesa se menciona en el Pasuk 33 y en el 35, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Y Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. La menorá se presenta en el capítulo 8. Y en el Pasuk 12, Yahshua dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, ya tenemos el tabernáculo, el altar, el lavacro, la mesa, ¿no es cierto?, de los panes y la menorá. En la Besorá de Yahanan, ¿dónde encontramos el arca? Bueno, el arca está en los capítulos de 14, 15 y 16. Estos tres capítulos revelan el lugar santísimo. Aquí vemos que podemos entrar en Elohim, el lugar donde Él está. Les recomiendo que los lean. Obviamente no voy a leerlos todos aquí completos. Estos capítulos también hablan de la muerte y la resurrección de Mashiach. Mediante su muerte y su resurrección, Mashiach ha preparado el camino para que entremos al lugar santísimo. Es decir, para que entremos en Elohim mismo. El altar del incienso se puede ver en el capítulo 17 de Yahanan. En este capítulo tenemos las oraciones intercesoras. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Los cuatro evangelios presentan para otras ocasiones, sí, en las que Yahshua oró, pero ningún relato de la oración de Mashiach es tan preciso, tan excelente y como este que se encuentra en Yahanan 17. Todos los santos y todas las congregaciones deben aprender a orar tomando como base este capítulo de Yahanan. La oración presentada en este capítulo es un modelo, es un patrón de la oración corporativa de Mashiach, ¿sí? No en cuanto a repetir las cosas como mantras, sino en cuanto a interiorizar el pedido. Por lo tanto, todos debemos aprender a realizar esta oración en el nombre de Mashiach, es decir, posicionados en Él. ¿Sí? Y entonces no me refiero justamente una vez más a que tenemos que recitar estas cosas, así que quede claro por qué después dicen que se están dando rezas. No son rezos, ni siquiera Mashiach los ha dado, ¿no es cierto? Son orientaciones y son cosas sí que tenemos que estar pidiendo. Mashiach sabe lo que necesitamos pedir y esas son las cosas específicas. Entonces debemos aprender a orar en el nombre de Elohim de la misma forma en que Él lo hizo. La oración presentada en Yahanan 17 debe llegar a ser nuestra oración también. La eficacia del altar del incienso. Si no fuera por el altar del incienso, nadie se acercaría al altar del holocausto, nadie se arrepentiría ni confesaría sus pecados. La oración que se eleva en el altar del incienso es la que motiva a los pecadores a ir al altar del holocausto. Debido a que alguien hizo esta oración, un día nos arrepentimos.
¿sí? Todas nuestras oraciones van a parar al altar del incienso, ¿no es cierto? ¿Por qué se arrepiente uno? Porque el altar del incienso, que es la sede, ¿no es cierto?, del gobierno celestial, le envió un mensaje que lo hizo arrepentirse, porque hay un intercesor, porque hay personas que están orando por otras personas, ¿sí? Por lo tanto, sin el altar del incienso, el altar del holocausto no tendría función y nadie se arrepentiría. Tal vez algunos tengan la experiencia del arrepentimiento, pero quizás no hayan sido regenerados aún. Por lo tanto, se necesita más oración en el altar del incienso. Ya sea Mashiach como la cabeza o la congregación como el cuerpo, todos tenemos que orar por su regeneración, por la regeneración de los que aún no la han alcanzado. Tenemos que pedirle al Padre que mire a esas personas. Ellas ya se han arrepentido, pero no han sido regeneradas todavía. Entonces le tenemos que pedir que por favor perdone sus pecados, que los regenere, les muestre el camino, lo que deben realizar para ser regenerados. Como resultado de todas estas oraciones, otros van a ser motivados para ir al lavacro, así que van a querer ser sumergidos en el lavacro, y eso es dentro del Ruach. Hoy en día muchos santos están hambrientos espiritualmente. Debemos tener la carga de orar para que aquellos que tienen hambre vayan a la mesa de la proposición para comer de Mashiach. Aunque muchos están hambrientos, no están dispuestos a ir a Mashiach para disfrutarle como la provisión de vida. De entre millones de creyentes en la tierra, ¿cuántos se alimentan de Mashiach en la mesa de los panes? La gran mayoría ni siquiera tiene un cesto pequeño de comida, mucho menos una mesa, y esa es la triste realidad. Tenemos un cuerpo bastante raquítico. A raíz de esto podemos ver que hay mucha necesidad de oración frente al altar de incienso a fin de que los creyentes sean motivados a ir a la mesa que se encuentra en el lugar santo para disfrutar a Mashiach como su provisión de vida. En la sede del gobierno celestial se ofrece oración continuamente, no solo para que los creyentes sean nutridos mediante la palabra, sino para que también sean alumbrados. Se tiene contacto con la luz después de la mesa de los panes de la proposición. En el lugar santo, primero vamos a la mesa para ser nutridos y después vamos a la menorá para ser alumbrados, como ya estudiamos. La secuencia es la misma que la besorá, en la besorá de Yahanan. En Yahanan 6 tenemos el pan y en el 8 tenemos la luz, ¿sí? Cuando somos alimentados, luego recibimos la luz. Sin embargo, si los santos quieren ser alimentados y alumbrados, deben ofrecer oración en el altar del incienso con este propósito, para que toda esa rueda siga funcionando. Después de ser alimentados e iluminados en el lugar santo, entonces debemos entrar en el lugar santísimo a fin de tener contacto con el Elohim. La cuestión no es ser alimentados y ahora nos vamos de vuelta para casa. La restauración del Elohim no se concentra en llevar a cabo una tarea, ¿sí? Tengo que hacer todo esto, tengo que limpiar, estoy muy ocupada cortando las puntas del despabilando la menorá, no puedo entrar a hablar con... No es así, ciertamente, ¿no es cierto? Nuestro propósito central siempre es la comunión con el Padre, llegar a alcanzar el trono y cumplir sus deseos también. Entonces, el propósito, la restauración de Elohim tiene que concentrarse en ser el testimonio de Yahweh. Ciertamente no estamos trabajando en el campo, sino en el lugar santísimo como testimonio. Todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Estamos realmente mostrando eso, estamos mostrando la multiforme sabiduría de Elohim a todas estas potestades, estamos mostrando eso, estamos representando al Padre dignamente. Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer para modificar lo que debe ser modificado. No obstante, algunas de las congregaciones no han entrado al lugar santísimo para tener contacto con el testimonio de Elohim. Más bien se encuentran en el lugar santo, ¿no es cierto? Junto a la mesa de los panes, y por eso se necesita más oración, se necesita crecer. La oración debe tener su crecimiento también. Más oración de parte de nosotros, si hemos atravesado ya por todos los pasos para el sacerdocio, si ya hemos sido vestidos, lavados, llenadas nuestras manos con las ofrendas y dones de Mashiach, solo entonces podemos acercarnos al lugar santo para encender incienso. No nos olvidemos. Si no hemos realizado los pasos, somos los que necesitamos la oración.
necesitamos que oren por nosotros mientras estamos realizando los pasos. No es que, ay, oren por mí y yo me voy a pasear mientras tanto. No, oren por mí mientras yo también hago mi parte de esfuerzo y sacrificio delante de Yahweh. ¿Sí? A mí me preocupan los que todavía están en el altar de bronce, los que todavía no han sido vestidos y lavados, los que todavía tienen sus manos vacías, a pesar de que Él llena las manos de todo lo que les pide. No es solo pedirle, Él lo hace. ¿Sí? Me preocupan los que se detienen en la mesa de los panes y que no han pasado aún al lugar santísimo para tocar el centro del tabernáculo, el testimonio del Elohim vivo. Se necesita más oración al respecto. No lo digo solamente por la gente de este grupo, lo digo en general también, ¿no es cierto? En todas partes del mundo hay gente que no ha hecho estas cosas, que no ha tocado, no ha tenido aún acceso. Este tipo de oración se ofrece en el altar del incienso por los sacerdotes. No se ofrece en ningún otro lado. El pueblo no ofrece estas oraciones. Veamos bien el punto. Si solo los sacerdotes ordenados y obedientes pueden acercarse al incienso. Entendamos esas cosas. Entonces, esto no es oración simple, es intercesión. El sacerdote intercede por los pedidos del pueblo. Entonces, hay un patamar un poco más arriba de las cosas. La gente del pueblo venía y ofrecía un sacrificio porque había cometido algún delito, ¿no es cierto? Entonces tenían que ofrecer sacrificio por la transgresión, por el pecado, por el perdón, por la paz, la ofrenda de paz, todas las cosas, tenía que seguir todas las partes. Perfecto, la persona lo hacía y había un deseo dentro de esa persona que se puede llamar tranquilamente una oración, un pedido que la persona está haciendo de reconciliación justamente. Ese pedido es levantado por los sacerdotes y es llevado al centro, ¿no es cierto? Es llevado al altar del incienso. Ahí se guardaba, en la parte antigua, ¿no es cierto? Ahí se guardaba, por así decir, todos los pedidos, porque solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba en el Santísimo llevando justamente el incienso. Entonces, de esa manera se llevaba este perdón en el día de Yom Kippur y se llevaban todas las oraciones para ser perdonadas todas las cosas, ¿no es cierto? Por eso es el día de la expiación. Lo vamos a estudiar más a fondo en su momento. Y de esta forma el sacerdote estaba intercediendo. Por supuesto, los somos sacerdotes, sabemos que se refiere a Yahshua, ¿no es cierto? Que Él es el que intercede. Nosotros somos los que llevamos los pedidos del pueblo. Si Mashiach, el sumo sacerdote, no sale al patio o a la puerta del tabernáculo a preguntar a la gente, ¿tienen pedidos? Déjenme sus pedidos de oración que yo voy a orar por ustedes, como hacen muchos lugares, muchos sites, muchas cosas. No se trata de eso. La gente debe venir, debe presentar su petición, pero debe presentar su petición de forma seria y dentro de las reglas que el mismo Padre ha establecido para que esa oración sea recibida, porque si una oración así tirada desde como un diario que se tira desde la bicicleta por la calle hasta el interior no sirve. Eso no es un pedido de oración, ciertamente, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber toda una situación y toda una cosa que debe ser bien realizada a todos los pasos. A medida que el incienso sube y se quema en el altar de oro, se ejecuta la administración de Elohim. Esta ejecución es la respuesta de Elohim a las oraciones ofrecidas en ese altar. ¿Podrían explicar por qué están en la restauración de Elohim ustedes? ¿Sí? Pocos han tomado este camino por causa de amigos o familiares. Realmente la cosa no es, bueno, vengo de familia. Es bastante raro, ¿no es cierto? Al contrario, tal vez algunos de estos familiares se oponían a que fueran a las reuniones de la congregación o a que siguieran estas cosas. Pero aunque algunos hayan tratado de impedirlos, ustedes tomaron este camino debido al altar del incienso. Sépanlo bien. Si alguien estuvo orando y sobre todo un alguien mayor aún estuvo intercediendo. Por lo tanto, si nos preguntaran qué provocó que viniéramos a la restauración del Elohim o quién nos trajo, deberíamos decir que fuimos motivados y traídos por el altar del incienso, por la intercesión de los sacerdotes unidos a Mashiach. ¿Quiere decir esto que esos sacerdotes me estaban conociendo y me nombraron por...? No, es de la misma manera en la cual nosotros estamos orando por personas que no conocemos y que son los miembros perdidos del cuerpo y los miembros que ya están en el cuerpo para que sean fortalecidos
fortalecidos y demás, ese tipo de oración. Algunos de los que se oponían a la restauración de Elohim tomaron la decisión de hacer todo lo posible por destruir la restauración. Pero yo no le temo a lo que ellos hagan, al contrario, considero la oposición como una confirmación de que estamos en el camino correcto. ¿Por qué surge la oposición? Surge porque somos motivados por la oración que hacemos en el altar del incienso. De hecho, cuanta más oposición haya, más motivación divina tendremos. Los opositores están ocupados, pero el intercesor y los intercesores están más ocupados todavía. Finalmente, la oración que proviene de la sede de nuestro gobierno prevalecerá. Este es muy serio, ya que se relaciona con el centro de la administración de Elohim. Necesitamos entender que esto es un trabajo, realmente es un trabajo legal, es un trabajo gubernamental y es un trabajo que el Padre nos está dando a todos. Si consideramos Yahanan 17 a la luz de lo que se ha cubierto en este mensaje, nuestra apreciación por este capítulo va a aumentar notablemente. La intercesión en el capítulo 17 de Yahanan implica la efectividad del altar del holocausto, justamente, las riquezas de la mesa del pan de la proposición, el brillo de la menorá y especialmente el lugar santísimo junto con el arca del testimonio. En Yahanan 17 se ve que el altar del incienso dentro del tabernáculo, ¿no es cierto? El lugar desde el cual se motivan todas las actividades que se llevan a cabo en todas las partes del tabernáculo, es lo que brilla en ese centro. El altar del incienso provoca que la gente vaya al altar del holocausto, vaya al lavacro, a la mesa del pan de la proposición, que se arrepienta, que crea, que sea bautizada, que se alimente, ¿no es cierto? Y finalmente llegue al arca que se encuentra dentro del lugar santísimo, que siga el camino que todos nosotros, por la gracia del Padre, por la gracia de la intercesión de Mashiach y por la gracia también de las oraciones de muchos hermanos que no conocemos, estamos siguiendo hoy de la mano de nuestro Adón. Los materiales y dimensiones del altar. Según Shemot 30, del 1 al 3, el altar del incienso estaba hecho de madera de acacia cubierta de oro. La madera de acacia representa la humanidad de Mashiach y el oro su divinidad, ya lo estudiamos. Por lo tanto, el altar del incienso de madera de acacia cubierta de oro significa que la humanidad de Mashiach posee un carácter firme, una norma elevada con el propósito de expresar su divinidad. Es un vaso digno, ¿sí? Nada expresa tanto a Elohim como una vida de intercesión. Esa vida se basa en la humanidad renovada y elevada de Mashiach justamente para expresar a Elohim. Shemot 32 nos dice el tamaño del altar. Dice, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo y será cuadrado y su altura 2 codos. El altar entonces medía 1 codo, lo mismo de largo que de ancho, y eso era un cuadrado, como indica. La altura del mismo, sin embargo, era 2 codos, y esto significa que eran como 2 cubos colocados, un rectángulo, ¿sí? Uno encima del otro, y medían 1 codo cada uno. Un cuadrado representa la perfección y un cubo la perfección dentro de la perfección. Aún más, los 2 cubos denotan algo que es doble, algo que confirma y da testimonio. Esto implica que el Mashiach que intercede es el cielo y la tierra besándose nuevamente. Y nuestra vida de intercesión es una confirmación, es el amén en la tierra al deseo de los cielos, es perfección y testimonio. Nosotros vemos en Gigalut que la nueva Jerusalén es un cubo que desciende del cielo al final del milenio. La ciudad está dispuesta en forma cuadrangular, su largo es igual a su ancho. Él midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. El largo, el ancho y el alto son proporcionales. Esto significa que la ciudad que Yahweh está edificando, su templo, no hecho por manos humanas, es un cubo, y como todo lo que será después del milenio, es perfecto, tanto en la tierra como en los cielos, ¿no es cierto? Y ese cubo entonces será reflejo de los cielos. La tierra es un cubo y el cubo es otro cubo, el cielo, perdón, es otro cubo encima de la tierra, justamente. Esto es lo que está representando esa perfección. ¿Sí? No quiere decir que sean cubos literales, ¿sí? Yahweh ha elegido esa forma porque Él ha decidido que esa debe ser la forma. Y entonces la nueva Jerusalén justamente es reflejo
reflejo perfecto de lo que Moshe vio en los cielos, ¿no es cierto? Allá arriba hay otra de lo cual se está haciendo una copia, por así decir, aquí abajo. Y lo que está allá abajo y lo que está arriba están en comunión perfecta. Esa es la idea final, ¿no es cierto? La conexión final. Tienen que estar unidos perfectamente, la tierra diciendo amén al Padre de los cielos. Algunos podrán argumentar que esa ciudad desciende de los cielos, y es verdad. No es mentira que desciende de los cielos, pero tienen que ubicarse en los acontecimientos. Esta ciudad descenderá después del fin del milenio, es decir, en un nuevo comienzo. Primero se destruyen los cielos y la tierra y se hacen nuevos, y ahí desciende la nueva ciudad, ¿sí? Porque no servía de nada bajarla cuando hay que destruirlo todo. Se viene en el nuevo comienzo, ¿sí? Una nueva semana. Y eso porque la tierra actual será destruida y creada una nueva, como está indicado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe dice Jicalú 21. Es en esta nueva creación que desciende entonces la ciudad a la tierra, porque las cosas viejas habrán pasado y ahora los hombres estarán plenamente de acuerdo con su creador, un cubo sobre otro cubo, en plena conexión, sin discusiones, sin rebeliones ni nada. Esto es lo que implica el altar del incienso, el sueño de Yahweh por el cual trabaja el Hijo, y los que más conocemos la voluntad del Eterno trabajamos también para Él. No se trata de guardar costumbres, ni de fingir espiritualidad, ni de establecer un reino terrenal tampoco. El reino de Yahweh en la tierra será espiritual, no terrenal, porque lo terrenal es de la carne. Lo terrenal que nosotros conocemos y en lo que estamos todavía hoy es de la carne, todavía pertenece a la carne y sigue estando contaminado, ¿sí? En aquel reino ya no habrá carne, ¿sí? Esa es la idea. Todos habremos sido glorificados y recibiremos nuestros nuevos cuerpos. Esto es al final del milenio, así que no nos apresuremos a pensar que listo, ya vienen las vacaciones, porque no es de esa manera. Ahí vamos a estar, sí, en el final, libres de la vieja carne corrompida. Vamos a tener una nueva carne limpia y pura como la de Adán al ser creado, o más aún la de Mashiach al ser resucitado, ¿no es cierto? Este reino será colocado en la nueva tierra para cumplir con lo que Adán no cumplió: dominarla, gobernarla y representar la autoridad de Yahweh sobre la tierra. El objetivo inicial. Hoy nuestra intercesión se eleva, ¿sí? Mezclándose junto con la de Mashiach. Él intercede para que los perdidos reciban el mensaje. Si nosotros intercedemos por lo mismo y nos disponemos a ser instrumentos para llevárselo, porque Él no va a buscar las cosas, somos nosotros los que tenemos que hacer la intercesión intermediaria, por así decir. Somos nosotros los que oramos por los perdidos, por aquellos que no tienen voz, porque no oran siquiera por sí mismos. La tierra siempre debe decir amén a los cielos, y decir amén a los cielos es decir amén al deseo del Padre. El que no conoce el deseo del Padre siempre va a terminar pidiendo cosas para sí mismo. En primer lugar, este altar tiene 4 cuernos. El altar tiene un cuerno en cada esquina. En la tipología bíblica, un cuerno representa fuerza. Por lo tanto, los 4 cuernos del altar representan la fuerza de la intercesión de Mashiach, ¿no es cierto? Que se dirige a los 4 rincones de la tierra, a los 4 vientos. Es a ellos hacia donde se dirige todo. Estos cuernos indican que la intercesión de Mashiach es poderosa en toda la tierra. Ya mencionamos que el día de la expiación, en Yom Kippur, la sangre de la ofrenda por el pecado se llevaba a través del velo hasta el lugar santísimo y era rociada sobre la cubierta propiciatoria del arca. Luego la sangre se rociaba sobre el altar de incienso. Esto nos demuestra que el altar del incienso no estaba en el pasillo, sino que era un centro, un punto de conexión, ¿sí? La sangre para la expiación se rociaba sobre el altar del incienso y eso lo convertía en un punto de conexión eficaz y poderoso, un lugar de conexión realmente purificado, abierto, electrizado, por así decir, energizado, llamémoslo como queramos, pero esa sangre que lo purificaba abría plenamente esa conexión. Por eso en el Yom Kippur el sumo sacerdote intercedía también por las naciones, ya que se sacrificaban 70 toros. Eso lo vamos a ver en su momento. En segundo lugar, este altar tiene una corona de oro, como
como también lo hemos visto en la mesa de los panes y en el arca, ¿sí? Dice, le hará ascender alrededor una cornisa de oro. Esta corona es una especie de cornisa alrededor de todo el altar, ¿sí? La corona de oro que rodea el altar representa la gloria de la divinidad de Mashiach como el poder de su intercesión que nos preserva. Ese poder de intercesión evita que nada se salga de esa mesa, tiene una contención. Nuestra vida de oración tiene el poder de preservar al pueblo de Elohim y sus intereses, tiene el poder de preservar cualquier cosa que necesite ser preservada. Ya notamos que todos los muebles de los Moed tienen cornisas y esos muebles representan la corona de gloria de Mashiach. En tercer lugar, los anillos y las varas, ¿sí? Dice Shemot en Pasuk 4, le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Los 2 anillos de oro por los cuales se metían las varas representan el mover de la intercesión de Mashiach, como ya vimos. En cuanto a las varas, el Pasuk 5 dice, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Esto significa que la naturaleza humana de Mashiach con la divina es la fuerza justamente que da movimiento a su intercesión. El Ruach vivificante contiene el elemento de la vida humana de Mashiach. ¿Sí? Esto lo representan las varas de madera de acacia cubiertas de oro. Hoy este Ruach es el que lo incluye todo, ¿sí? Incluye la obra completa ya de Mashiach hasta su resurrección. Es hasta esa parte, porque el resto Mashiach sigue trabajando. Antes de la muerte de Mashiach no había el Ruach porque Mashiach no había sido glorificado en la resurrección. Dice Yahan en el capítulo 7, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Esto dijo acerca del Ruach que iba a recibir los que creyeran en él, porque todavía no se había dado el Ruach, porque Yahshua aún no había sido glorificado. Para dar la coherencia a las escrituras que los traductores aseguran que dar, tergiversan realmente los escritos. La mayoría traduce no había sido dado o derramado o entregado, lo que sea, pero el original griego dice literalmente no está siendo, o sea, no está existiendo, ¿sí? Es decir, no había. No existía aún. Entonces explica el motivo, porque Yahshua aún no había sido glorificado. No había Ruach, no había sido dado, agregan las palabras, sido dado, no había Ruach, porque Mashiach, Yahshua no había sido aún glorificado. El Ruach vivificante solo comenzó a existir después de la resurrección, ascensión y glorificación de Mashiach. Mediante la resurrección él llegó a ser entonces el Ruach vivificante, como dice Corintiyim. Por un lado, él es el Redentor, por el otro es el Ruach vivificante, y él entra en nosotros y él se reproduce en nuestro interior. También es Elohim en los cielos porque forma parte del Padre siendo el Hijo. Misterio para nosotros. Puede ser, y sin embargo no hace que la limitación de nuestras mentes, no hace que eso deje de existir. El Ruach vivificante incluye la humanidad y la divinidad de Mashiach. Ahora el Ruach se mueve en la tierra con el propósito de traer la efectividad de la oración de Mashiach a la gente en todas partes. Y esto a través de quién? A través de los creyentes, evidentemente, que contenemos en nuestro interior este Ruach en nuestro nuevo Ruach. Y de esa manera vamos y llevamos a todas partes, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, las nuevas de reconciliación, ¿sí? Donde quiera que estén los intereses de Mashiach, esta oración está acompañada del Ruach vivificante, o debería, ¿no es cierto? Debería por lo menos. Esto significa que cuando las congregaciones y los santos oran con Mashiach y en Mashiach, el Ruach vivificante llevará a cabo lo que se ore, al traer la intercesión de Mashiach a todo lugar en la tierra que se relacione con los intereses de Elohim. En esto repetimos, la oración tiene que estar de acuerdo con el deseo del Padre y no con nuestros deseos. Que todos seamos animados a buscar esta vida de intercesión para que podamos disfrutar a Mashiach no solo como la mesa, la menorá y el arca, sino también como el altar de incienso. Este altar de incienso es un punto de cambio en la vida creyente de todas las personas, motiva todos los aspectos de nuestra vida de manera positiva. La oración de intercesión también motiva a otros a venir a Mashiach, ¿sí? Al altar del holocausto, al abacro, la mesa, a la menorá, al arca, ¿no es cierto? A seguir todos los pasos para acercarse cada día más al Padre. Motivará a muchos santos a buscar las riquezas de Mashiach hasta llegar a la madurez. Por lo tanto, es extremadamente importante que intercedamos con Mashiach ante el altar del incienso.
Bien, habiendo ahora terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. A ver, dice Aníbal, me pareció muy interesante la comparativa que hiciste entre el Ogel Moed, que es el mobiliario, y la Besorá de Yahana. Todo en las escrituras se relaciona con todo. Todo en las escrituras se relaciona con todo. De manera que el que insiste en decir que no, yo me quedo con el Antiguo Testamento, no, yo el Nuevo Testamento, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, están todos equivocados. Hay un solo libro, hay un solo autor, hay un solo consumador de todas las cosas y está todo representado una y otra y otra y otra vez, de todas las formas para que lo veamos finalmente. Ciertamente para ver las cosas espirituales necesitamos la apertura de nuestros ojos espirituales y para eso necesitamos creer y recibir al Ruach, pero una vez que lo recibimos están allí las cosas para que las veamos. Si insistimos en permanecer en la carne es que vamos a seguir eligiendo las cosas solamente materiales que vemos y podemos entender de manera automática, por así decir, porque es a lo que más estamos acostumbrados. Dice Gaby, es un tema más profundo de lo que creía. Tenemos que, y este es el primero nada más, hay 3 de acerca del altar de incienso. Tenemos que conocerlo cada vez más para orar conforme a su voluntad, pero también rescato lo de la preparación. No podemos entrar así nomás. Si no se tienen las manos llenas, vestido y todo lo demás, ¿qué le pasa al sumo sacerdote? Se muere. Así que no se arriesguen, ¿sí? No podemos entrar así nomás, tenemos que seguir todos los pasos que mencionaste. Son largos, ¿no es cierto?, todos los pasos, porque los hemos estado viendo. No es una cosa así nomás, lleva toda una vida de preparación. Y eso, si ustedes se dan cuenta un poco, cuando nosotros llegamos al Padre y dijimos, gracias porque somos salvos, el Padre dijo, espera a ver lo que yo voy a hacer con vos. Y desde entonces y hasta hoy, y a pesar de nosotros, porque es a pesar de nosotros que somos lastres y no ayudantes, a pesar de nosotros se nos ha venido limpiando, trabajando, purificando, vistiéndonos, lavándonos en todo, llenando nuestras manos de ofrendas para poder llegar al altar, para poder ser dignos sacerdotes de su tabernáculo junto con su Hijo. Dice Aníbal, caminando se hace camino, hermano, pero si es profundo por su misericordia, nuestras oraciones llegan a Él. Veamos que más que nuestras oraciones lleguen nuestras intercesiones. Entonces vamos a ser sacerdotes. Más importante, porque las oraciones nuestras no son llevadas ante Él de forma directa. Ya lo vimos. Tiene que haber un intercesor en ese sentido. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, estoy orando por necesidades. Las necesidades físicas, Él ya las sabe. Nosotros insistimos en que tenemos que orar de vuelta, ¿no? Y que, mira, acordate, no te vayas a olvidar de que me tenés que dar de comer, ¿no es cierto? Más o menos es así los pedidos que estamos haciendo. Pero no esos pedidos, no es que no vayan a ser escuchados, son irrelevantes porque ya estaba el pedido en marcha. O sea, ya estaba, el Padre ya se ocupa de eso. Entonces, ni siquiera tendríamos que perder el tiempo en esas cosas. Lo que sí tenemos que perder el tiempo es en buscar la voluntad de cuál es el deseo y orar por esas cosas. Ese es el trabajo, sí, que tenemos que realizar para las cosas del reino. Y en ese sentido, por eso digo que muchas de nuestras oraciones parece que son contestadas, pero ya estaban contestadas de antemano. O sea, Él no nos iba a dejar morir de hambre. Vamos a entender todas esas cosas. Entonces, en ese sentido ya muchas ya estaban contestadas y otras no serán contestadas porque no corresponden a su deseo. Él no quiere, a lo mejor no es el momento de cierta cosa o no es lo que debe ser, nosotros estamos entendiendo mal, lo que sea, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que lo que le pidamos o no le pidamos es irrelevante porque Él va a hacer su obra en todo, es su decisión en todo. Nosotros tenemos que tratar lo más posible de conocer su deseo para ajustarnos a ese deseo, porque el resto no será añadido absolutamente. ¿Ustedes creen que si yo no oro por el vecino que está, qué sé yo, que está enfermo, cosas por el estilo, él no lo va a salvar?
Ciertamente elevamos esas cosas como intercesión, ¿no es cierto? Vamos y las elevamos, pero eso es una intercesión que estamos haciendo. Si yo oro de la misma manera por mis necesidades, por así decir, cualquiera de ellas que sean, eso me va a decir, eso ya lo sé, no necesitas perder el tiempo. Esto anda a orar por el vecino que está enfermo, por así decir, ¿sí? Dice Mili, muy buena charla, Dani, que nuestras oraciones suban como ese incienso para intercesión de todos los santos. Es lo que tenemos que hacer, llevar el pedido por los que no oran por sí mismos, ser la boca de los que no tienen boca, justamente. Dice Gaby, es cierto que se necesita toda una vida de preparación, si no nos ordenamos y somos obedientes, lo único que hacemos es retrasar las cosas y nos pegan duro. Por otra parte, es un privilegio ser intercesores de los demás, como antes fueron intercesores de nosotros, otros hermanos más caminados. Exactamente, esa es la cuestión, tomar nuestra posta. Muchos se niegan a tomar la posta y insisten en vidas cómodas como las que nos ha enseñado el cristianismo y lamentablemente ha distorsionado tantas mentes de a mí no me corresponde, le toca a otro, ¿no? No parece que no somos partes del cuerpo, si somos parte somos la uña del derecho allá al fondo, la uña del meñique, además, ¿no? Entonces no hacemos nada, no queremos recibir esa cosa y entonces estamos siempre rechazando todo porque no, yo tengo mis cosas, tengo esto y lo otro. Eso es lo que hace la mayoría de los creyentes en todo este planeta, ¿sí? Hay algunos que tienen una carga mayor, sea real o sea falsa, es otra historia, pero vamos a suponer que sea verdadera. De cualquier manera, eso se mueve mucho más y la gente recarga eso sobre esos pocos. Lo recarga en el sentido de que, ay, pastor, ore por mí. Y así van todos, ¿no es cierto? Y esa persona está orando por si no está haciendo algo por esa vida. Ciertamente, como ya vimos, las oraciones por intercesión tienen que ser levantadas, pero al mismo tiempo una persona que viene a pedir esa intercesión no está en la postura correcta. Y eso debe ser informado también a las personas, no están en la postura correcta. Nosotros intercedemos por todos los que han sido perdidos, pero no todos en el cual, como ya hemos dicho, el padre es el que determina las prioridades. ¿Quién llega primero, quién llega después, quién es tocado, quién no es tocado? Eso lo determina el padre. Nosotros pedimos por un todos de la misma manera impersonal a la cual pedimos por miembros del cuerpo, a los cuales no conocemos, no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Pedimos por todos para que sean bendecidos, pedimos por todos los otros para que sean salvos, ¿no es cierto? Ahora, si vamos a andar haciendo esos pedidos muy específicos por determinadas personas, que no digo que no se hagan, ojo, no estoy diciendo que no se hagan, y estoy hablando, me estoy refiriendo justamente a las personas que son bastante chantas en sí, no siempre va a funcionar de la manera en que queremos. Y en realidad muchas personas pueden ver que por décadas muchos han estado orando, ¿no es cierto?, en cuanto a la familia y todo lo demás. Y en verdad nosotros tenemos que orar por todos los perdidos, no solo por la familia. Nuestra familia forma parte de una especie de cuerpo, por así decir, que está ahí perdido, ¿sí? Que no está todavía enganchado. Bueno, por todo ese cuerpo nosotros necesitamos orar, porque Él sabe cuáles son nuestros amados, Él sabe cuáles son nuestros queridos y todos los demás. Lo que Él desea es que confiemos en que Él los va a salvar, no importa en el orden en que los coloquemos, ¿sí? Dice Gaby, él quiere que todos tomemos la aposta porque todos fuimos ordenados a ser reyes, sacerdotes y él espera eso de nosotros, exactamente. Cada uno tiene que asumir su posición, porque si no le va a hacer cobrar y van a decir, ¿qué hiciste con tu talento? Ay, lo enterré. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar con eso, ¿no es cierto? Todos los salvos tienen por lo menos un talento. Y el talento más básico de todos es justamente llevar la besora a todas partes, ¿sí? Esa besora tiene muchas formas de ser llevada, ya sabemos, hay muchas formas, de acuerdo a los dones que la da. Hay algunos que salen a hablar y verdaderamente eso es una forma, pero hay otros que oran. Justamente, hay otros que van y después de que fue a hablar y explican todas las cosas al otro, son maestros. Todas esas cosas ya también las vamos a estar estudiando y bueno, para eso el Padre los ha determinado justamente. Él ha determinado esos dones, esas funciones que tiene determinadas personas en el cuerpo que sirven para hacer que todo el cuerpo camine.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por encerrada la charla. Los espero mañana en la otra serie, la serie de Autoridad y Sumisión. Abba nos ilumine grandemente para que entendamos que hemos sido llamados para ser servidores, no para ser servidos. Y ese servicio implica obedecer todo lo que el Padre nos pida. Gracias, Eduardo, gracias por estar presente. Gracias a todos por haber participado y por estar presente en estas cosas. Shalom a todos. Ahora, a ver, dice Gaby, ahora a ver en qué parte me quedé e ir preparándonos para ejercer un correcto sacerdocio. Es toda una cuestión de vida, de andamiento de vida. No se logra en una semana como hicieron, como se representó y se pintó el cuadro realmente. Para nosotros lleva más tiempo porque tenemos la ejecución espiritual interna verdadera, digamos. Entonces lleva más. Y sin embargo, todos tenemos que prestar atención a todas esas partes. Gracias a todos, chicos. Abba los bendiga grandemente. Continúe bendiciéndonos con su presencia, sus enseñanzas y su camino. Shalom a todos.